En esta parte del programa nos acompaña John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército de Colombia. Señor Marulanda, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Idania, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de este infausto hecho. Lamentable hecho. ¿Cuál es su primera impresión? Usted es un hombre experto en seguridad. Muchas veces hemos hablado en este programa de la guerrilla, de la disidencia, de otros factores que tienen que ver con terrorismo. ¿Cuál es su impresión inicial? Bueno, aún con el tremor de la bomba en el aire, es decir, todavía en caliente, hay unas cosas que para mí son claras. La primera es que este fue un atentado dirigido específicamente a un organismo de seguridad del Estado llamado Policía Nacional, en su corazón, en la escuela en donde forma su oficialidad. De modo que es un atentado que no intentó lastimar indiscriminadamente población civil, por lo que ya empieza a dar trazos de a dónde podría originarse el atentado. De modo que no es la primera vez que esto sucede. Acordémonos que en el año 2003, 2004, las FARC logró meter un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. Acordémonos que los narcotraficantes con apoyo de venezolanos metieron una bomba en el cuartel de la policía de Barranquilla, que causó como 5 o 8 agentes muertos. Es decir, no es la primera vez que este tipo de cosas sucede. Entonces es un blanco específico, un target muy particular. Segundo, un atentado de estos no se programa ayer por la tarde. Requirió días, semanas y hasta meses de vigilancia, de observación, obtención de información, planeamiento de llegada, posibles rutas de escape, tipo de explosivo que se iba a utilizar. Luego, ese atentado, el mastermind, el que diseñó esto, o los que lo diseñaron, están pensando desde hace varios meses atrás sobre este tipo de actividad. Tercero, pone de nuevo sobre el tapete unas fallas básicas que no se incriminan en este momento, pero sí es necesario mencionarlas. Fallas de inteligencia. No es posible que la policía, que tiene tan buena red de inteligencia, especialmente en Bogotá, que ha desarticulado tantos planes terroristas en Bogotá, no tuviera ni la más mínima idea que podía ser atentado de esa manera en ese sitio. Segundo, fallas en los controles de acceso. No son controles de acceso sólidos, es lo que llamamos un soft target, un blanco suave. Tanto que el tipo entró a la escuela militar, a la escuela de cadetes, sí, a la fuerza, pero logró entrar. Acuérdese usted que en la escuela militar de cadetes del ejército sucedió algo parecido cuando un individuo borracho entró a la escuela militar hasta que lo pararon por allá en el centro. Tercero, hubo fallas en la reacción, el protocolo reactivo no fue lo suficientemente oportuno y contundente. Frente a estas fallas, y hablando de hipótesis sobre autoría, con estas características que yo digo, con lo que ha pasado en ocasiones anteriores, yo apuntaría a una hipótesis inicial, es hipótesis de que el ELN está detrás de esto. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el que hizo el mismo atentado en el Centro Comercial Andino, otros atentados que hizo en Bogotá, causó la muerte de varios policías, un atentado incendiario en la Plaza de Toros y demás. Luego, ese es el panorama general, en principio, que yo veo. No se descarta ninguna autoría. Puede ser el Cartel del Golfo, que tiene a su principal enemigo en la Policía Nacional, en las operaciones Agamenón. Puede ser las FARC, después de ese llamamiento que hace alias Iván Márquez sobre la dejación de armas, el error de haber dejado las armas. Pueden ser cualquiera de ellos, no se descarta ninguno, los caparrapos pueden ser, pero por lo que estamos viendo de entrada apunta a eso. Y eso se confirma con la declaración del señor fiscal, que habla de que el carro tuvo su revisión técnica en Arauca, de manera particular en Saravena. Déjeme decirle que ese territorio de Arauca es de dominio del ELN, de manera particular del Frente de Domingo Laín Sáenz, con una peculiaridad, y es que ese Domingo Laín Sáenz, en el territorio de Arauca, que lo dominan, lo controlan, extiende su dominio y control hasta el otro lado del río Arauca, hasta el Apure venezolano, y ellos campean y viven
en La Victoria, en El Amparo, en Guasdualito, tanto como en Colombia. Es una ruta permanente de paso de narcotráfico manejado por el ELN. Entonces, el mapa a estas alturas, varias horas después del hecho, más o menos se configura así. Así lo veo yo. Coronel, antes de hacerle otra pregunta a Jairo, usted escribió y presentó un libro llamado La Yihad en Latinoamérica. Usted habla de la presencia de Hezbollah. ¿Algún comentario en el transcurso del día que dice, por ejemplo, que este tipo de actos, cuando son cometidos por la gente de nuestra región, no se inmolan? Es algo que llama la atención. ¿Dónde quedan estas hipótesis que usted ha manejado en algún momento de decir que Hezbollah y digamos, este tipo de terrorista ha entrado lentamente, pero ha venido haciendo presencia? Y Dania, no quiero sonar pretencioso, pero le he dado la vuelta a más de medio mundo hablando sobre estos asuntos de terrorismo con un compañero, el profesor Shaul Kingi, que habla del terrorismo suicida. Y él tiene sus argumentos y demuestra que toda esta gente del Oriente, palestinos y demás, se suicida. Y yo siempre alterno con él y demuestro que en América Latina no existe ni la cultura, no existe la educación, no existe la vocación suicida en América Latina, al menos hasta el momento, que uno pueda con hechos comprobarlo. El último suicida por una causa fue Ricaurte en San Mateo, allá en su tierra, cuando dicen que voló el polvorín para evitar que cayera en manos españolas, 1820, 19, por ahí. Pero hay informaciones de que el señor estaba fumando mientras cuidaba la pólvora. Entonces, no hay hechos recientes en el siglo XX, siglo XXI, que demuestren que nosotros tenemos vocación suicida. El caso de hoy llama mucho la atención, porque nos dicen los informes que el conductor, al verse descubierto en La Guardia, irrumpió, arrolló a los dos policías que estaban a la entrada y estrelló el carro y se inmoló con él. En Colombia y en Venezuela actúan células, eso se llaman operativos de Hezbollah. Hace 2 meses Colombia extraditó a un señor libanés porque tenía vínculos con ISIS, lo extraditó del centro del país, de Melgar creo, pero ellos en América Latina y de manera particular en Colombia están en una posición de observación, obtención de inteligencia y sobre todo adquisición de fondos para su movimiento gracias a las redes del narcotráfico con las que están conectadas. Y en el caso eventual que alguno de estos señores de ISIS o de Hezbollah quisiera inmolarse en un atentado, lo haría en contra de un blanco norteamericano o un blanco israelita. ¿Qué puede haber pasado? En su desespero o convencido que tenía tiempo de dejar el carro y salir corriendo, o definitivamente dijo, aquí me morí, el señor se pudo haber volado con ese carro. Pero no creo que sea de los que por la causa del ELN o del M-19 se fuera a inmolar en el centro de la Escuela General Santander. Por supuesto, es un tema que se abre a discusión. Jairo, ¿coincides con el coronel Marulanda? Es decir, aunque no creo que tengamos la información tan precisa, pero sí, quizás este hombre se vio forzado a ingresar, quizás en la persecución, los nervios del momento, se voló, pero ¿era su intención inmolarse? Y Dana, yo no creo que la intención original era inmolarse. Yo estoy de acuerdo completamente con John Marulanda. Nosotros no tenemos esa tradición, no hay elementos que justifiquen, por lo menos en los últimos atentados terroristas, de la información que tenemos, que personas hagan este tipo de apuestas. Yo creo más bien en otro tipo de hipótesis. Muy seguramente la idea era entrar, dejar el vehículo, pero quizás en el momento que es detectada el explosivo por parte de unos perros tuvo una reacción y la única que se podía esperar era entrar, porque el carro estaba dirigido hacia allá, no tenía otra posibilidad. Muy seguramente también se pueden manejar hipótesis que han sido demostradas
demostradas en el caso colombiano y en otros actos terroristas, especialmente en Sudamérica, que en cierta medida no tienen toda la información, saben que van a cometer un delito, pueden hasta tener el conocimiento que van a hacer un acto terrorista, pero les establecen un camino o una ruta de salida y estas personas caen en ese cuento cuando no son conscientes sobre el impacto que va a tener, se activa el explosivo a la distancia y mueren en el acto. Yo no creo que esto sea que este personaje se haya inmolado por cuenta de las banderas de una organización terrorista. Vuelvo con usted, coronel. Parecería por lo menos su impresión apunta a que esto pudiese haber sido realizado por el ELN. Yo creo que vale la pena recordar también que hay un proceso detenido, que el gobierno del presidente Duque no ha sido complaciente con el ELN, que ha dicho que para sentarse a la mesa hay que asumir compromisos firmes, hay que dejar de delinquir. ¿Pudiera ser esto una demostración de fuerza para empujar una negociación sin condiciones? Si se logra comprobar fehacientemente que los que planearon este atentado son del ELN, no me cabe la más mínima duda que es un método de presión para obligar al gobierno a meterse a una mesa de diálogo. Pero esto también, como decíamos al principio, esto está en un panorama político muy complejo en el país. El presidente no está haciendo buena estadística, el presidente tiene que tomar una decisión. Yo creo que este atentado puede marcar un antes y un después para el presidente Uribe, el presidente Duque. El presidente Uribe, dicho sea de paso, ha sido muy discreto, y es un asunto de seguridad de lo que estamos hablando, ha sido muy discreto en sus pronunciamientos y se ha alejado dándole campo al presidente Duque para que actúe. Vamos a ver si el presidente Duque frente a esto adopta una decisión más radical de combatir directamente al ELN o si se aviene a buscar alguna vía explícita o discreta de acercamiento para evitar males mayores. Por dos cosas, porque es que el ELN es el movimiento terrorista, narcoterrorista colombiano que tiene más experiencia en asuntos de terrorismo urbano, tiene células funcionando en las principales universidades de las principales ciudades del país, son jóvenes irresponsables y tiene esa capacidad. No me extrañaría que hubiera otro atentado terrorista en contra de otra unidad militar o policial aquí en Medellín o en Cali o en Barranquilla, no me extrañaría. No estoy diciendo que lo van a hacer, pero esa es la dinámica que ellos utilizan. Y también este atentado, este hecho, va a poner a prueba al nuevo mando militar y policial. Vamos a ver si ese mando policial militar, si es lo que han dicho tanto los medios, que es tropero, que este sí va a operar, que este sí conoce. Vamos a ver si es verdad, si tienen la inteligencia suficiente para operar quirúrgicamente y neutralizar a cabecillas del ELN, que como lo acaba de decir la Contraloría, se ha venido fortaleciendo tremendamente en el país, especialmente en el Chocó, Pacífico, por donde sale casi el 70% de la cocaína que producimos. Luego sí es un punto, origina este hecho un punto coyuntural político para el gobierno. Jairo, ¿por qué ahora? ¿Por qué dentro de este complejo panorama que acaba de describir el coronel Marulanda? Por dos motivos, y Dani, el primero de ellos que es macro. La orientación política de la administración Duque no ha tenido un papel relevante en la formulación de los asuntos de seguridad y defensa nacional. Hay un agotamiento del discurso, tampoco se tuvo en cuenta, y desde ese punto de vista, este tipo de falencias se ha demostrado en otras experiencias, facilitaría que organizaciones alzadas en armas o organizaciones terroristas encuentren el momento propicio para afectar y demostrarle a la sociedad que su Estado, que el gobierno que eligieron democráticamente no está en capacidad de protegerlos. Y el segundo lugar, y lo asocio nuevamente con el Ejército de Liberación Nacional, gira en torno a lo siguiente: es una organización narcoterrorista, como bien lo dice nuestro analista, pero de manera particular inspirada en principios muy viejos del siglo pasado. Ellos creen todavía que los impactos terroristas frente al gobierno va a obligar de una u otra manera al gobierno de turno a sentarse y negociar en las mejores condiciones un acuerdo de paz, y creo que en esto también se equivocan. Vamos a agradecerle al coronel John Marulanda por haber estado con nosotros en esta parte del programa.
Y Dania, a usted, muchas gracias. Y antes de irme, una cosita, tiene implicaciones transnacionales con Venezuela también. Si efectivamente es el ELN, fue el ELN, acuérdese usted que el presidente Duque le ha reclamado al gobierno venezolano si tiene o no tiene bajo cobijo a cabecillas del ELN que tienen circular roja de la Interpol. Sí, y Arauca, el ELN que opera en Arauca, opera en el Apure venezolano. Luego, digo yo que esto es una situación, un punto complejo de tratar para el gobierno. Vamos a ver cómo lo maneja y esperemos que salga lo mejor posible.